y acaba. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar un poquito acerca del procesamiento del hule o del caucho. Y bueno, vamos a ver que en general tenemos, o lo que hemos estudiado hasta ahorita, nos ha servido para, vamos a ver que los procesos de moldeo y de formación que hemos visto hasta ahorita sirven para procesar el caucho también, ¿no? La única diferencia es que para procesar el caucho vamos a tener una etapa de vulcanización. Y bueno, hay que ver a qué nos referimos con la etapa de vulcanización. Bueno, y entonces vamos a ver de acá. Vamos a ver entonces, la industria del caucho, vamos a ver que en general se utiliza o la industria más grande, más proliferante en esta área, es la industria de las llantas y algunos productos de elastómeros como las ligas, como las bandas elásticas, algunos productos de este tipo. Y entonces, a pesar de que las llantas son más bien un producto que tiene su boom o tiene su apogeo en los 80s, la tecnología del cálculo en realidad puede arrastrarse desde el descubrimiento de la vulcanización en los 1839. Curiosamente, los que tienen la patente de la vulcanización son la marca Goodyear, pero bueno, realmente no es el punto de esta materia. Acá de este lado, déjame ver si tengo audio. Ok, sí tenemos audio. Ok, ya iba pues. Entonces vamos a ver primero el procesamiento y el formado del caucho. Algo aquí está mal. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a tener que los artículos de caucho, su producción se va a dividir en dos partes. En la producción del caucho en sí y en el procesamiento del caucho para obtener los artículos terminados. Vamos a ver que la producción del caucho va a ser diferente en función de si el caucho es natural o si es sintético. La diferencia es básicamente la fuente de las materias primas. El caucho natural o la goma natural, natural rubber, se produce como un cultivo, se produce en un cultivo agrícola y los cauchos sintéticos se fabrican básicamente a partir del petróleo. Entonces, la próxima vez que les digan que traen una chamarra de cuerule o de algún plástico, bueno, ya pueden debatir que pudiera ser caucho natural, así que pudiera ser que no estén contaminando o que sus productos no estén hechos de petróleo, ¿no? Y entonces vamos a tener que, a su vez, la producción de caucho va a tener un procesamiento hacia los productos finales que consiste en cuatro etapas, que son la composición, la mezcla, la formación y la vulcanización. Este procedimiento, bueno, vamos a detenernos un poquito más en cada una de esas etapas. Y las técnicas del procesamiento para cauchos naturales y sintéticos son muy parecidas. Las diferencias nada más van a ser en los productos químicos que se utilizan para conseguir la vulcanización o bien el entrecruzamiento de los enlaces atómicos de, eh, de las cadenas monoméricas. Y entonces, vamos a ver que entonces hay diferentes industrias involucradas en la producción de esta cosa. Voy a tener que la producción de caucho natural la vamos a tener que es parte de la industria agrícola, puesto que el látex, que es el ingrediente base para el caucho natural, se cautiva directamente en plantaciones ubicadas en climas tropicales. Y por el contrario, los cauchos sintéticos sí se producen en la industria, se producen en la industria petroquímica, de manera que el procesamiento de estos materiales nos da como resultado un montón de preguntas. Nos da las llantas, las suelas de calzado, nos da todo lo que tenga que ver con esto del caucho. Y nuevamente reiteramos que la industria principal de la producción de caucho está ocupada por la producción de llantas para automóviles. Ok,
Entonces vamos a ver que la producción del caucho, vamos a empezar con el caucho natural, y el caucho natural se obtiene de árboles que los conocemos como hules. Y estos árboles de caucho, también conocidos hules nuevamente, este, pues son los que vemos ahorita en pantalla del lado derecho. Y vamos a ver que estos árboles se cultivan regularmente en Asia y otras partes del mundo. A partir de aquí, a partir de estas árboles de caucho, nosotros podemos conseguir látex, que es una dispersión coloidal de partículas sólidas en un polímero de poliisopropeno en agua. Entonces, básicamente, cuando ustedes escuchan látex, básicamente lo que tenemos son partículas de poliisopropeno en una solución coloidal de látex. Una solución coloidal pueden ustedes pensarlo como vulgarmente mayonesa. Y entonces el poliisopropeno, vamos a ver que es una sustancia química que incluye al caucho y la emulsión lo contiene en un 30%. La emulsión se refiere a esta mezcla coloidal. Luego tenemos que el látex se almacena en tanques grandes donde se mezcla el producto de varios árboles para poder obtener diferentes productos, ¿no? Entonces, vamos a ver de este lado que, bueno, por acá está el video de producción de esta cosa, ya me siento en telesecundaria, pero bueno, acaba. Vamos a ver que el método preferido de obtención del caucho a partir del látex involucra la coagulación del mismo método, ¿no? Vamos a tener entonces que lo primero que hacemos es diluir el látex con agua, más o menos acerca de la mitad de la concentración natural, y se agrega el ácido fórmico o el ácido acético para hacer que el látex se coagule en alrededor de unas 12 horas. Eh, Ahorita en pantalla estamos viendo las plantaciones se producen en climas tropicales en Sudamérica, en Surasia, perdón, y en diferentes fuentes, ¿no? Esto me parece que es de Colombia, me parece que estas plantaciones de hule. Vemos ahí cómo se va como tallando el árbol para poder extraer esta como sábila, como sangre, que va a ser la dispersión coloidal, ¿no? Bueno, es una mezcla que contiene poliisopropeno. Entonces, vemos cómo se pasa esa cosa, vemos cómo se recolecta en esas tinitas. Vemos que las plantaciones son sumamente enormes. Y eso vendría siendo como la primera parte de nuestro proceso, en la que, bueno, aquí está, mira. Richard Prieto, agrónomo de Finca San Carlos. Habría que buscar, pero según yo sí es de Colombia esa parte. Entonces, vemos ahí cómo se va obteniendo este polímero de manera natural. Y después vamos a pasar a la producción de este artículo, ¿no? Entonces, acá está, desde el harvesting, desde que está ahí está. Tenemos el mismo tipo de técnica. Y vemos cómo vamos obteniendo el látex natural. Y entonces ya de acá se describe un poquito más la técnica sobre cómo ir cortando los árboles para obtener el látex natural. Y de acá ya pasamos a la parte de este lado, ¿no? A la casa de procesamiento. Vemos cómo se va juntando toda la parte del látex natural. Y entonces, ahora sí, ya dependiendo del proceso, se les va a poner ácido fórmico o ácido acético para coagular este látex, porque como vemos tiene una forma sumamente líquida
en el concepto o en el proceso, ya que lo primero que se hizo fue diluir el látex en agua. Ok, luego vamos a tener que el coágulo se va a empezar a convertir en trozos sólidos suaves y vamos a tener que exprimir este coágulo a través de una serie de rodillas de rodillos, de rodillas, de rodillos que expulsan la mayor parte del agua y van a reducir el espesor de estas cosas hasta 3 milímetros. Y acá está cómo van quedando estas cosas. Acá está, aquí están los rodillos que van exprimiendo todas estas partes, toda esta mezcla, todo este látex, lo van convirtiendo y lo van exprimiendo. Y vemos cómo lo tienen que ir como moviendo. Donde nuevamente llega otra maquinita donde al parecer le van a dar otra pasadita de arrodillado y ya lo pueden seguir mezclando, triturando o pueden seguir pasar a la siguiente fase del procesado, ¿no? Entonces vamos a ver que los últimos rodillos tienen una especie de muescas que le van a dar un cierto patrón rayado o cuadriculado a las hojas resultantes. Y entonces vamos a tener que este humo, o este plástico caliente, perdón, estas hojas se comprimen sobre marcos de madera para secarla en unas cosas que se llaman ahumaderos. Entonces vemos aquí, según esto ya es otra parte. Acá está, ya aquí están en una parte como de secado. Se le sigue extrayendo un montón de material, un montón de humedad. Creo que nada más vamos a llegar hasta esta parte, ¿no? Hasta la parte de los tendederos. Aquí lo están haciendo por otro método. Lo están secando directamente con calor en este tipo de máquinas. Luego, ya que tienen aquí sus bloques de látex, ya pueden proceder a darles el tratamiento que se requiera para su enfoque. Entonces acá está. Vemos cómo estos bloques de látex ya están listos para empaquetarse y salir al mercado, ¿no? El procesamiento, pues bueno, vamos a ver hasta dónde lo podemos rastrear. Entonces, me parece que había puesto otro video. Aquí está. Aquí está la producción de goma. Este sí es más chiquito, ¿no? Entonces, acá está. Y es que no lo consigo en un solo video, ¿no? Ya llegas tú con tu bloque sólido. Y entonces, acá va. Ya tienes ahí tu látex natural. Los vas partiendo en los bloques que consideres necesario, del tamaño que requiera la aplicación. Y después lo vas pasando a una de estas máquinas formadoras. Ah, pero aquí ya llega el plástico negro, no se vio la parte del ahumado. Bueno, básicamente lo que se hace es que en el ahumadero vamos a tener que el humo caliente va a contener una sustancia que se llama creosota que impide la formación de moho y la oxidación del caucho. Este humo caliente
vamos a tener que regularmente tienen que ahumar durante varios días para terminar el proceso de secado, perdón. Luego, el caucho resultante, ahora que lo vamos a tener en forma de una hoja ahumada y acanalada, se pliega en placas grandes para su envío al procesador. Este caucho natural va a tener un color café oscuro característico. Luego vamos a tener que las hojas estas se secan con aire caliente en vez de ahumadores, por lo que también se les puede decir hoja secada al aire. Y se considera que este es el mejor grado de caucho. Pudiéramos tener estas partes, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos para el caucho, digamos, natural. Ahora vamos a ver qué pasa con el caucho sintético. En este caso, para conseguir este tipo de caucho negro, vamos a tener que se le tiene que poner un aditivo que se llama negro humo, me parece, y que le da el color característico de las bolsas de plástico, ¿no? Ahí está una especie de calandrado, donde se le van poniendo emulsiones para conseguir ciertas texturas y ciertas características del caucho. Y acá está. Ya tienen ahí sus láminas de caucho listas para su distribución. Y entonces vamos a ver ahora lo que viniera siendo el caucho sintético. Vamos a ver entonces que el caucho en este caso se va a componer con aditivos. Básicamente, perdón. Voy a tener que la composición que se especifique para el caucho en el diseño va a definir por completo la aplicación, ya que básicamente de la composición de aditivos va a depender las propiedades, el costo y la susceptibilidad del procesamiento. Entonces voy a tener que la composición se trata de agregar productos químicos para la vulcanización, en el cual pues el azufre es el rey de este proceso, ¿no? Y este azufre es el que se ha utilizado, digamos, tradicionalmente para este propósito. Luego voy a tener que el proceso de vulcanización, pues bueno, vamos a ver más adelante, aunque ya lo hemos visto un poquito como de qué se trata a nivel atómico, y es básicamente lo mismo. Ok, entonces vamos a ver que los aditivos pueden incluir productos de relleno que actúan para mejorar las propiedades mecánicas del caucho. Estos se llaman rellenos reforzadores. Y eso se utiliza para mezclarlo, pero a su vez para reducir los costos, ¿no? Que son los rellenos no reforzadores. Y entonces el relleno más simple y que se utiliza con más frecuencia es el llamado negro de humo. Este negro de humo es una forma coloidal del carbono que claramente tiene el color negro y que se obtiene por la descomposición de los hidrocarburos. Es lo que conocemos como el hollín que queda ahí en el asador o del que nos llenamos cuando hacemos carne asada. Y el efecto de este negro humo es básicamente incrementar la resistencia a la tensión, incrementar la resistencia a la abrasión y la separación del producto final. Este negro humo también da un poquito de protección contra la radiación ultravioleta. De hecho, pueden utilizar caucho, algunos tipos de caucho muy delgados para crear boilers solares debido a la retención que pueden tener
del calor de la radiación ultravioleta. Y entonces estas mejoras suelen ser muy importantes para las llantas. Y entonces vamos a tener que, si bien el negro humo es el relleno más importante, también podemos pensar en otros rellenos, ¿no? También podemos pensar en arcillas chinas, silicatos hidratados de aluminio, que proporcionan menos refuerzo que el negro humo, pero se usan cuando no se puede usar el color negro. También podemos utilizar carbonato de calcio, que es un relleno no reforzador, y el óxido de silicio, que tiene funciones de reforzar o no reforzar en función del tamaño de las partículas del óxido de silicio. Se pueden usar otros polímeros dentro de un polímero de caucho, como el estireno, el PVC o los fenoles. Y en últimas instancias, se puede utilizar también caucho recuperado o reciclado como relleno en ciertos productos, aunque regularmente no se tiene una proporción de más del 10%. Entonces acá vemos cómo se va formando nuestro caucho. Ese estoy casi seguro que es carbonato de calcio. Están pasando a triturar al parecer ya nuestro caucho con más cosas. Y ahí tienen goma natural. Esta ya meramente es un empaquetado. Una buena compresión. Y acá está. Y entonces vamos a ver que también podemos utilizar otros aditivos en la composición del caucho. Espérenme un minuto. Ok, bueno, ese sería el problema, pero bueno. Entonces voy a tener que, puedo tener entonces muchos otros componentes, otros productos de filamentos de refuerzo. Se utilizan para reducir la extensibilidad y conservar otras propiedades que se pueden ser deseables en el caucho. Entonces podemos tener las llantas, las bandas transportadoras o filamentos que se utilicen para dichos propósitos incluyen la celulosa, el nylon y el poliéster. Se pueden inclusive tener como aditamentos la fibra de vidrio y el acero que se pueden utilizar como refuerzo para llantas radiales con cinturón de acero para maquinaria pesada, ¿no? Estos materiales de fibra continua se agregan como parte del proceso para dar forma y entonces no se mezclan directamente, no se mezclan intrínsecamente con los demás aditivos. Déjenme paso de este lado. Esto aquí, poner esto acá. Ahí está. Y acá va. Y entonces vamos a pasar luego a lo que viniera siendo la mezcla. Vamos a ver que entonces a la hora de mezclar los aditivos, lo más importante es que estos aditivos queden mezclados por completo con el caucho base, de manera que podamos obtener una dispersión uniforme de los ingredientes, de manera que no queden propiedades heterogéneas o que las propiedades dependan de la posición o del sector en donde estás trabajando con tu caucho. Entonces vamos a ver que el trabajo mecánico que experimenta el caucho llega a incrementar su temperatura hasta los 150 grados centígrados. Y entonces vamos a ver que si a la hora de mezclar con los aditamentos yo ya tuviera presentes los agentes de vulcanización, dígase el azufre, entonces ocurriría una vulcanización prematura y esto pues es una pesadilla para la industria del caucho, ¿no? Vamos a tener que entonces, si se empieza
Si se crea la vulcanización prematura, se empieza a aglutinar el polímero y evidentemente no va a permitir mezclarse de manera uniforme y vas a obtener un material con grumos y propiedades heterogéneas, que es precisamente lo que no estamos buscando. Entonces ahí va. En general voy a tener que se emplea un proceso de mezcla en dos etapas. En la primera etapa se combina el negro de humo y los aditivos no vulcanizadores con el caucho crudo. Y a este caucho crudo con negro de humo le podemos llamar lote maestro a esta primera etapa de mezclado. Luego, ya que se completa esta mezcla, vamos a ver, se le da un tiempo a la mezcla para que se enfríe y luego se efectúa la segunda etapa en la que se van a agregar agentes vulcanizadores. El equipo que se utiliza para mezclar incluye máquinas como las que estamos viendo ahorita en pantalla. En la izquierda tenemos un molino de dos rodillos y en el lado de la derecha tenemos un mezclador interno de tipo Banbury. Y entonces vamos a ver que el molino de dos rodillos claramente consiste en dos rodillos paralelos apoyados en un marco, de manera que estos pueden acercarse para obtener lo que le llaman el mordisco o bien el tamaño de la brecha que se desea. Y se hacen rotar con velocidades similares, si no es que las mismas, para ir generando la mezcla de polímeros, ¿no? Que es lo que vimos en uno de los videos, cuando iba pasando un rodillo iba aplastando y moviendo el caucho a través de una solución ahí, bastante acuosa, ¿no? Bastante diluida. Y por otro lado podemos tener los mezcladores internos, que son los que tienen dos rotores que están contenidos en una carcasa. Y, y bueno, los rotores en general van a tener una especie de navajas que giran en direcciones opuestas y a velocidades diferentes, lo que va a ocasionar un patrón de flujo complejo dentro de la mezcla y lo que en principio nos ayuda a pensar o nos ayuda a tener una mezcla homogénea del material que va a resultar un, en un material uniforme, ¿no? Ok, y entonces de acá vamos a pasar a lo que serían la formación y los procesos relacionados. Básicamente en cuanto a la formación vamos a tener que los procesos de formación del caucho son o se fabrican de la misma manera que ya hemos visto otros productos y básicamente se van a conseguir en cuatro categorías, en la extrusión, el calandrado, el recubrimiento y el moldeo y fundición. Y entonces vamos a desmenuzar un poquito cada una de estas cosas. Vamos a tener, por ejemplo, en la extrusión, vamos a ver que en este caso para extruir el caucho se van a emplear extrusores de tornillo, como ya lo revisamos en las unidades anteriores. Y la razón de largo contra el diámetro de los barriles extrusores es un poquito menor que para los termoplásticos. Para los cauchos tenemos una relación de L sobre D de 10 a 15. Y esto es para reducir el riesgo de entrecruzamiento prematuro o vulcanización prematura. Y entonces voy a tener que la dilatación del troquel o la expansión del troquel ocurre también con los extruidos de caucho, ya que el polímero se encuentra en una condición muy plástica y presenta la propiedad de memoria de forma, ya que no ha sido vulcanizado. Una vez que se vulcaniza, podemos descuidar un poquito la parte de la memoria de forma. Luego vamos a hablar acerca del calandrado. El calandrado es el proceso que implica pasar el material de caucho a través de una serie de espacios de tamaño decreciente o a través de unos rodillos. Y este proceso es el que estamos viendo. El proceso de extrusión es el que vemos en la parte izquierda. El proceso de calandrado es el que vemos en la parte derecha. Y entonces este proceso del caucho va a operarse a temperaturas más bajas que las de los polímeros termoplásticos, nuevamente también para evitar la vulcanización prematura. Y el equipo que se emplea en la industria del caucho es un poquito más pesado, más fuerte, que es el que se utiliza para los termoplásticos, ya que este caucho
es mucho más viscoso y es más difícil de conformar. La salida de este proceso vamos a tener que es una hoja de caucho con un espesor muy bien determinado por el espacio que pues, queda entre los rodillos finales. Nuevamente, en la hoja se va a dar la expansión, lo que hace que el espesor sea ligeramente mayor que el espacio. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora del diseño del producto. Y entonces, para acá está. El proceso de recubrimiento, que es el siguiente, se trata meramente de recubrir o impregnar de alguna especie de telas con caucho. Y este es un proceso importante en la industria textil, ¿no? Vamos a tener que estos materiales compuestos se emplean en llantas para automóviles, bandas transportadoras, balsas inflables y telas impermeables para toldos, tiendas e impermeables. El recubrimiento de caucho vamos a ver que lo que hace perdón, es utilizar el método de calandrado también para hacer este recubrimiento o poner esta superposición de un plástico sobre una tela. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en la figura derecha? ¿No? Tenemos ahí el material, tenemos una especie de tela y vemos cómo se van jalando el carrete de salida con la tela ya recubierta de caucho. Aunado a este proceso de recubrimiento con calandrado, también podemos tener los procesos de inmersión o de rociado, como los vimos anteriormente, para conseguir una capa uniforme de caucho sobre nuestro polímero base. Y entonces, ya de acá ya nada más nos quedaría el moldeo y la fundición, que son los procesos que estuvimos trabajando en la práctica de laboratorio, ¿no? Básicamente son artículos moldeados que incluyen este tipo de moldeo, este tipo de fabricación, este tipo de proceso de formación. Se utiliza para crear suelas de zapatos y tacones, se utiliza también para hacer sellos, copas de succión o tapas de botella. Básicamente, en este tipo de procesos, los principales procesos son el proceso por compresión, el proceso por transferencia y el proceso por inyección. El moldeo por compresión es la técnica más importante debido a que al uso en la manufactura de llantas, en la cual la vulcanización se lleva a cabo dentro del molde junto con los tres procesos, lo que representa una diferencia de métodos y de ahorro de tiempo y energía para dar forma, para dar forma dentro del proceso a la vez que se vulcaniza el producto. Y entonces, vamos a ver que con el moldeo por inyección de caucho, sí hay un poquito más de riesgo en cuanto a que existe una vulcanización prematura, ya que se enfrenta al mismo proceso que se aplica para plásticos termofijos. Y bueno, lo único que tiene de bueno el moldeo por inyección sobre otros métodos tradicionales es que para producir las piezas de caucho se tiene un muy buen control dimensional y una duración más pequeña del ciclo. Ya que además nos falta ver la parte de la vulcanización, pero ya lo habíamos visto en una sección anterior en la que ya vimos que es el tratamiento para generar el entrelazamiento con las moléculas y vimos a nivel atómico cómo el azufre se encargaba de crear enlaces atómicos entre las cadenas poliméricas para crear una mayor resistencia, ¿no? Dependiendo de cuántos entrecruzamientos podamos nosotros tener, podemos tener un caucho suave o un caucho más rígido, que es la diferencia entre tener una liga de goma de la que utilizas este, para atar bolsas o para juntar los lápices en las papelerías, cosas por este estilo. Y podemos también tener el caucho más rígido, que la diferencia va a ser que tiene una mucho mayor cantidad de entrecruzamientos. Tenemos que un caucho suave va a tener entre uno o dos entrecruzamientos por cada 1000 cadenas poliméricas. Y yo pienso que con esto vamos a tener vamos a terminar la unidad 3 de este lado. Ya nada
nos quedaría la unidad 4, pero la verdad es que es una unidad muy, muy cortita. Y déjenme hablar un ratito con ustedes, aunque sea estos minutitos.